Bendiciones para todos en este nuevo y hermoso día. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 23 y 24 leemos lo siguiente: renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén y amén. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es que en la obra que hizo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros, no solamente va dirigida a perdonar nuestros pecados, ni tampoco va únicamente dirigida a regenerar nuestro espíritu. El Señor va más allá y su obra tiene que ver también con una liberación del cuerpo, pero también con una transformación de nuestra mente o de nuestros pensamientos. Algo con lo que más luchamos es cuando nos dejamos llevar por nuestros pensamientos, por nuestras emociones, por nuestros sentimientos y afectos. De hecho, tenemos emociones, sentimientos, afectos. Forma parte de la creación de Dios en nosotros. Pero aquí hay algo maravilloso que tenemos que tener en cuenta, es que Dios también en el proceso de salvación y perdón de pecados también actúa sobre nuestra mente, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros afectos, sentimientos y todo lo que tiene que ver con nuestras emociones. Lo que hace Dios es darnos unos pensamientos de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios. Pero hay algo más en ese proceso, porque en la vida emocional o almática se esconden algunos pecados que muchas veces nosotros andamos con ellos y le echamos la culpa a la cultura, o que yo me parezco al papá o al abuelo, o es que en la zona, en la región donde yo viví era así, o el ambiente familiar fue un ambiente tóxico y las cosas se ven así dentro de mi casa. Y quiero que miremos algunos aspectos y por qué es importante que usted se renueve en su manera de pensar, en su manera de actuar. Porque, como le decía hace un momento, detrás de esto hay tres aspectos o pecados que se ocultan. El primero es la rebeldía. Y una de las cosas con las que más lidia el cristiano es conectarse con la palabra de Dios y el caminar por una vida de obediencia. Entonces, la persona que le cuesta trabajo conectarse, la persona que le cuesta trabajo acomodarse a la manera como Dios espera que usted y yo manejemos las cosas, pues sencillamente eso es considerado como una rebeldía. Otra de las cosas que también nos cuesta mucho es someternos o sujetarnos a Dios. Y aquí hay otro pecado oculto detrás de las emociones, que es el orgullo. Y por último, encontramos uno también que es muy complicado, pero detrás de las emociones se acomoda, se camufla, y empezamos a convivir con eso y no tenemos, digamos, explicación por qué no avanzo, no se desarrolla mi vida espiritual como debería vivirla y desarrollarla. Y este otro aspecto tiene que ver, y óigame bien esto, con el gusto o el goce o el disfrute de los placeres del mundo. Entonces, salir del mundo, despegar de aquellas cosas del mundo que para Dios son categóricamente pecado, y Él dice: no améis el mundo. Nos cuesta trabajo salir de ahí, y sencillamente es por esto, porque nosotros no permitimos que haya una renovación total. Entonces, el orgullo, la rebeldía o la rebelión, que se expresa en mejores términos en la desobediencia, y por último el placer por el mundo y por todas las cosas que hay allí, el trago, el baile, las drogas, la pornografía, etcétera, todas estas cosas están camufladas o están allí puestas en nuestra alma y se camuflan muy bien, y muchas veces aparecen de una manera abierta o escueta, o sencillamente de una manera asolapada, y vivimos con ellas. Entonces, no lo olvide, Dios no solamente perdona pecados, Dios no solamente libera el cuerpo de las ataduras del pecado y que lo reviste de ese poder para que el pecado ya no se enseñoree sobre él. Y por último, Dios transforma por completo nuestra alma. O sea, Él planta en nosotros los pensamientos de Dios. Allí se empieza a maquinar o a gestar todos los procesos de cambio y transformación que percibimos a través de la palabra de Dios y la obra de Dios.
No se niegue más, no juegue más con la salvación de su alma, valore lo que Dios le ha dado y saque de su mente todas aquellas cosas que hasta aquí usted piensa que son buenas. ¿Y sabe por qué piensa que son buenas? Porque no le hago daño a nadie. Mucha gente dice, pero es que esto es algo que yo hago en privado, yo no le hago daño a nadie. Yo cuando me tomo unos tragos y me embriago, soy un borracho agradable, chévere, me pongo chistoso, me pongo jocoso, me vuelvo generoso. Sí, todo eso suena bien, pero no se trata de cómo lo percibe la gente ni cómo lo percibamos nosotros, se trata de cómo lo percibe el Señor. Un abrazo para todos, que este sea un día maravilloso, que el Señor les guarde y no tenga miedo en entregar también su alma, sus pensamientos. No tenga miedo en derramar todo su ser delante de Dios y decirle, Señor, cuerpo, alma y espíritu, renuévalo por completo, transfórmame, porque quiero crecer y quiero ser cada día más como tú. Que el Señor les bendiga. Un hermoso día para todos.